Ahora vamos a hacer algo que no es tan común en la televisión, que es hablar de libros, casi que no se hace muy habitualmente, pero es una interesante propuesta la que va a ocurrir porque se presentará en Paraná una colección de libros que se llama Leer es Futuro, y uno de los presentadores es un paranaense que ya hace mucho tiempo no vive en Paraná, ha nacido en esta ciudad y ha desarrollado una gran carrera en el mundo de las letras como autor y como editor también. Se llama Ricardo Romero, está con nosotros, bienvenido. ¿Qué tal? No es uno de los 5 latinos. No. El marido de Estela Raval se llamaba Sí, Ricardo me Romero. torturaron bastante Sí. de chico hasta que me enteré que existía. En esa época no había Wikipedia como para saber quién era Estela, pero Sí. todos me decían que me hablaban de Estela. Sí, una gran historia de Ricardo Romero, ¿eh? Sí. Porque él se fue, la dejó, ella Una gran historia de amor. Una gran historia de amor. Vos no escribís historias de amor, propiamente dichas. Siempre hay historias de amor Siempre se involucradas. Sí, siempre está el amor y el miedo, y hay cosas que no podés dejar de lado. Siempre aparecen de una u otra forma. Antes que contame, vos viviste en Paraná hasta qué edad. Yo viví hasta los 18 y después me fui a estudiar a Córdoba. ¿Dónde estudiaste acá? Acá fui al Cristo Redentor. Ajá. Hice la primaria y secundaria en el Cristo Redentor. Es un dato interesante porque gente que por ahí, viste, cuando alguien se va, Sí. dice, sí, yo fui con él a la escuela y era Esos así. rulos. Sí, esos rulos, sí. Sí, y bueno, hice la escuela ahí en el Cristo Redentor, jugué al básquet en Quique y en Estudiante, por ahí alguno también. Y después me fui a estudiar a Córdoba, estudié letras allá, volví, estuve un par de años acá y después me fui a Buenos Aires, ya a trabajar allá, trabajo de editor generalmente. Ya ahí directamente vinculado con el mundo de la lectura. Claro, sí. Y contanos de esta colección que se presenta hoy. Bueno, esta colección es una colección muy linda que hace el Ministerio de Cultura de la Nación. Se empezó a hacer el año pasado, a principios del año pasado, y se llama Leer es Futuro. Ponelo ahí así se puede ver allá en la grúa. Déjalo ahí arriba. Así que lo empezó el otro gobierno y lo siguió este. Está buenísimo Sí, eso que pasa. sí, en principio no se sabía qué iba a pasar con esta colección. El tema es que estos libros se imprimieron en noviembre del año pasado. Un momento, hay 48.000 ejemplares, porque son 24 autores y 2.000 ejemplares de cada uno de los autores de todo el país. En el caso nuestro, de Entre Ríos, está Julián Estopelo y estoy yo, y hay 2.000 ejemplares de cada uno. Y bueno, por suerte hubo continuidad. Por lo que nos decía hoy Sebastián Basualdo, que es quien vino del Ministerio, que va a estar en la presentación hoy, se va a continuar, va a haber Leer Futuro 3, porque esta es la segunda camada de libros, y son libros de distribución gratuita para bibliotecas, para los lectores que quieran ir hoy a la presentación, van a recibir libros también, y es muy interesante porque bueno, es una posibilidad para muchos autores de tener 2.000 ejemplares circulando en distintos puntos del país, producir redes de contacto también, porque de repente hoy se distribuyen libros de autores de Chaco, de Córdoba, y no solo autores, sino que las tapas están hechas por artistas plásticos seleccionados también junto con los autores. Y ese formato además hace que mucha gente que por ahí no tiene relación con la lectura se anime a leerlo. Se le es anime, cortito. sí. ¿Y qué? ¿Son cuentos? ¿O cambian? Y hay de todo un todo. poco. En mi caso es un relato, es un solo relato un poco más largo, pero por ejemplo en el caso de Julián son 5 cuentos, así que hay de todo un poco. Ajá. ¿Vos de chiquito ya sabías que ibas a ser escritor? Yo siempre digo, algunos me lo pueden creer o no, pero yo jugaba a escribir antes de saber escribir. Hacía tipo electrocardiograma y ponía cara de como que estuviera escribiendo. Esa cara que uno imagina que es, pone serio, frunce el ceño y hace como que escribe. Claro. Y después hacía listas de libros que iba a escribir y en realidad siempre me sentí asociado a la idea de la escritura. ¿Y un escritor es siempre antes un gran lector? Y sí, para mí inevitablemente tiene que serlo. Gran lector en el sentido de que disfruta de la lectura de una manera... yo siempre digo, hace poco estaba escribiendo una nota por un libro que acaba de salir, un libro largo, de difícil lectura, pero que a mí me proporcionó una felicidad porque me hacía pensar en esta cosa esta pregunta de ¿por qué leemos? Y yo leo porque no puedo dejar de hacerlo. Claro. Entonces, eso sí, si lo tomamos así como un gran lector, y para mí la lectura es fundamental. Yo cuando no estoy leyendo un libro que me entusiasma, siento que me falta algo. ¿Y por dónde se empieza un libro? ¿Por dónde se empieza a escribir un libro, quiero decir? Y puede venir de muchos lugares. Hay historias que te acompañan durante mucho tiempo y hasta que vos encontrás cómo
mi novela anterior, Historia de Roque Rey, que es una novela larga de 500 páginas, que acompaña toda la vida de un personaje, durante 6, 7 años yo tenía un principio y un lugar a donde quería que llegara el personaje, pero no sabía cómo trabajarlo, hasta que eso se empezó a armar. Eso llevó un tiempo de decantación. Pero la última, que es una novela cortita, apareció con una voz y tuve que seguirla y fue mucho más inmediato. Así que yo creo... ¿Cómo apareció con una voz que No eran voces... El padre Querula me dejó medio... Claro. Aunque pueden ser, uno interpreta lo que quiere, pero tenía una idea, que es esta novela corta se llama La habitación del presidente. Ajá. Yo tenía la idea de que en todas las casas hay una habitación destinada al presidente. Todas las casas, claro, al presidente de la nación. Entonces, en todas las casas, las familias preparan una habitación por si el presidente algún día viene y se queda en tu casa. En general, nunca pasa, nunca sucede eso, pero todos preparan y piensan cómo el presidente se quedaría en mi casa, qué necesitaría, qué le gustaría, y la familia ordena esa habitación y convive con esa habitación. Y al mismo tiempo apareció la voz de un chico que es el que narra su historia familiar a partir de esta habitación del presidente, un chico particular que tiene una relación con los objetos y con la casa muy particular. Y bueno, después, si aparece o no el presidente, hay que leerlo. Ese chico podría haber sido vos en tu infancia acá. Es más inteligente que yo. Sí. Vieron que siempre es interesante hablar con un escritor y que te cuente así de la intimidad también de cómo se crean este tipo de historias que después dan lugar a los libros. Libros que serán presentados dentro de un rato, 8:30. 8:30 en La Endija. En La Endija. Sí, vamos a estar presentando toda la colección con Julián y con Sebastián Basualdo, que es el encargado del ministerio que vino con nosotros. ¿Y Julián por qué no vino a presentar el libro? Porque se quiso esconder. Le da vergüenza. Pero le da vergüenza, pero él más vergüenza le da haber sido productor del programa. Entonces no quiere saber, lo borró del currículum. Esa parte no quiere saber. No importa, 8:30 en La Endija, los autores, los libros y una interesantísima propuesta además para que también los más chicos, los más jóvenes... Sí, se acerquen porque hay toda una generación escribiendo y escribiendo para un público que pueda haber un contacto directo con todas estas cosas, con esta narrativa. Porque la mayoría de los autores no tienen más de 40, 45 años, salvo un par de autores ya consagrados que se publicaron. Pero en general somos todos de generaciones activas. Todos con 40 somos años, sí. O sea, todos somos jóvenes. Sí, hablando de eso también es un tema aparte seguramente, porque la colección habla del futuro y de la lectura. Sí. ¿Qué pasará con los libros con el tiempo, ¿no? Con generaciones de chicos, más chicos que nosotros, que por ahí no tienen tanta relación con los libros como la tuvimos? Sí, no tienen por ahí tanta relación con los libros, pero es curioso porque lo que más se vende, el mercado más grande es literatura infantil. Vos vas a las ferias, yo hace poco estuve en el Comic Con, que es una feria de cómics, y la cantidad de chicos... ¿Qué pasa? Cambian los formatos, pero la lectura sigue estando y va a estar. Yo no soy pesimista ni apocalíptico en ese sentido. ¿Pero no son los padres los que le compran a los chicos libros incentivándolos y terminan ahí? Puede pasar. O sea, creo que pasa de todo. Te encontrás con chicos que leen y además, hoy por hoy los libros pueden llegar a ser muy bellos como objeto. Se están logrando y se está imprimiendo en Argentina libros muy bellos y desde la ilustración, desde el formato y desde las historias, ¿no? Creo que también se salió un poco del canon pedagógico, que muchas veces es lo que el chico le cuesta más entrar. Entonces, claro. Y ahora como que se permiten contar historias más jugadas, más zafadas, más divertidas y entrarle por otro lado al nuevo lector, digamos. Está bueno, que así sea. Entonces, esta noche 20:30, en La Endija, dentro de un rato, los que puedan hacerse una escapadita ahí. ¿Y si no, cómo se consiguen los libros? Estos libros son de distribución gratuita, por lo tanto, entrando a la página del Ministerio de Cultura, a la sección de Letras Argentinas, creo que hay un mail, vos podés solicitar la colección ahí, y para docentes, para escuelas, sí. Se pueden pedir los libros ahí. Qué bueno. Muchas gracias por la visita, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Julián, también. Nosotros nos vamos ahora a recordarles que en este mes de junio visita Paraná.